siempre se me escapa, que no realicen las actividades prácticas formativas, pues va a tener cierta influencia o injerencia en la nota promedio. El hecho de jugársela toda por estas 3 notas, las actividades prácticas formativas siempre van a acompañar porque uno entiende y comprende que son actividades laxas, flexibles y que obviamente al estudiante debiesen serle fáciles de realizar y por supuesto obtener notas de excelencia que si en algún momento llegase a dificultarse o obtener una nota que no es adecuada en las evaluaciones sumativas correspondientes, pues por supuesto esa nota de participación le será muy útil y permitirá de alguna manera tener un colchón, permítanme el término, frente a una nota de promedio mucho más favorable. Chiquillos, era eso, estableciendo que las planificaciones va de semana a semana. Quizás nosotros el 10 de octubre, el 9 de octubre no tenemos clase, pero yo las planifico de lunes a viernes para entendido que es, por supuesto, obedeciendo a la semana. Y eso, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que yo pueda absolverles, apoyarles en este momento? Todo como claro tal? como el agua, profesora. Bueno, ya el agua no es tan clara, lamentablemente por el cambio climático, pero gracias por la apreciación. Igual ustedes ya me conocen, esto no les voy a decir yo el jueves, miren, tienen que hacer esto, no. Siempre de antemano decimos hoy es 17 de agosto, el 19 de agosto, el día jueves, faltando 30 minutos para la conclusión de nuestra sesión o para lo que tengamos dispuesto, claramente explicamos la actividad y le daremos, por supuesto, el plazo de entrega. Lo más probable es que sea una actividad, desde ya lo anticipo, en tríos, en equipos de a 3 personas. Se entregará, por supuesto, el 23 de agosto como plazo máximo hasta las 8 horas de la mañana, que creo que es un plazo sustentable, acorde, justo y que permite a ustedes por lo menos el fin de semana, bueno, coordinar entre las 3 personitas, tú que haces esto, ojo con las distintas presentaciones de letra, ojo porque seguimos bajo la misma tónica y es tener una prolijidad, una presentación única y estamos en derecho penal, reitero, sin restarle la importancia a las otras áreas, pero el derecho penal verdaderamente tiene una importancia cúlmine en el proceso formativo de ustedes. Así que eso es lo que vaticino o lo que anticipo desde el momento. Voy a compartir nuevamente la aplicación, dado que no me permitió, digamos, adjuntar por vía de archivo. Entonces voy a compartir la presentación desde la aplicación de pantalla, razón por la cual estimo que me quita el video. Así es. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra primera presentación que ya fue también enviada a nuestra delegada y que de una u otra manera, permítanme un segundito, que tengo una pequeñita falla y voy a corregirla de una vez. Un segundo, por favor, si son tan amables. Es mejor, prefiero corregirla ahora y no después que me esté dilatando la clase. Aquí en ajustes. Y sería compartir acceso. Y aquí está. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que nos corresponde. Bueno, aquí tenemos la información del módulo que yo ya en esto quiero ser bastante expedita, ya lo hemos conversado, cuáles son las 3 estructuras que tiene, por supuesto, la formación de nuestro módulo. Voy a ampliar la presentación para los efectos de mejor visualización. Y claramente lo que yo pretendo en la clase del día de hoy, la cual se está grabando para las constancias del caso, es qué es derecho penal, diferenciar precisamente los conceptos de derecho penal, cómo está caracterizado el derecho penal y por supuesto intentar llegar a esa relación
íntima e intrínseca, perdón, que tiene el derecho penal con el derecho constitucional, entendiendo que la madre o la gran madre de todo el derecho es el derecho constitucional. Ustedes lo habíamos visto, por supuesto, en las fuentes del derecho, en cómo estaba jerarquizado el derecho como tal, y claramente el derecho constitucional viene a ser la gran madre que alimenta el derecho público como tal. Y como estamos dentro de la órbita del derecho público, el derecho penal pertenece a ella. Bueno, lo de siempre, los momentos de la clase, que siempre se nos hacen importantes, pero como no hemos tenido clase precedente, no va a lugar el día de hoy puntualmente. Quiero hacer mucho hincapié en que de aquí en adelante vamos a intercalar para no hacer la clase tan, ya de por sí yo tengo que decirlo y lo vaticino y lo advierto. Si antes les decía, no, miren, los temas son un poquito laxos, flexibles, bueno, el derecho penal sí que no hay ningún tema que es laxo ni flexible. Todos son de suma importancia y todos son de suma, no complejidad, pero sí hay que colocarle muchísima atención para no perder el hilo conductor. Entonces, esa es la primera indicación que yo planteo. La segunda, voy a intentar, por supuesto, si se dan cuenta, en cada una de las fechas de las actividades formativas, que no lo había mencionado, en octubre, no ahorita, no ni en agosto ni en septiembre por agenda de nuestros conferencistas, pero sí vamos a tener una persona que nos va a ilustrar, sobre todo en temas de delito de femicidio, de parricidio, que para mí son muy importantes que ustedes tengan, como se dice, otra mirada en el ámbito, por supuesto, del derecho penal. Pero para que puedan tener esa mirada, tienen que saber qué es el derecho penal. Y básicamente el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado, y así como les decía en un momento dado que el Estado es el garante de los derechos humanos y lo repetíamos una y otra vez, claramente aquí el Estado, si bien sigue siendo el garante de los derechos humanos, el Estado también viene a ser una suerte de operador que reprime aquellas infracciones cometidas por una determinada persona cuando ha violado o ha transgredido las normas jurídicas del caso. Entonces, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, ¿ya? No solamente se cometen delitos cuando ejercemos o actuamos sobre algo o sobre alguien. Es decir, yo no solamente cometo delito cuando directamente mato a una persona o cuando directamente violo a una persona o cuando directamente le produzco lesiones a una determinada persona. El caso de ayer, creo que lo vieron en las noticias y todo esto nos va a servir, todo esto va a ser alimento de. El caso del trabajador chino que le cercenó la mano a un cliente, ¿no? Esto, por supuesto, tiene repercusiones jurídico-penales. Pero también, esto es una acción, pero también tenemos cuando se omite. Y en esto quiero ser muy precisa y yo voy a compartir algunas de las experiencias, por eso espero que los tiempos no nos sean tan ingratos. Algunas de las experiencias cuando yo fui fiscal especializada en derechos humanos, a donde tanto recalco a mis estudiantes que el Estado es el garante de los derechos humanos, pero en mi caso puntual, el Estado omitió, validó algunas acciones que propiciaron o que indujeron la comisión de delitos como tal. Y delitos, no cualquier tipo de delitos. Delitos de lo que hemos llamado que son denunciables ante los estrados internacionales. Entonces, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de aquellos o de esos delitos. La sola definición que les estoy planteando, que entre otras cosas es extraída, y uno de nuestros principales autores, si ustedes se percataron, porque también se me ocurrió, y tengo que decirlo también con mucho respeto, ya que no tenemos todavía la plataforma, yo no la tengo activa, yo no tengo la plataforma AYEP activa respecto del módulo de Derecho Penal, en este caso el PET, la versión diurna, entonces no tengo forma de colgarles el material académico, pero
ya que tenemos la posición de Morín como un apoyo infranqueable, pero también me voy a permitir a través de esta plataforma Teams, como ustedes pueden acceder, están inscritos en ella, yo traté de inscribirlos absolutamente a todos, inclusive aún con sus correos personales. En el ítem de archivos, ahí voy a colgar material para que ustedes también tengan la posibilidad y el acceso como tal. En razón de ello, esta definición de derecho penal es de un autor o de un profesor de la Universidad de Chile, muy conocido en Chile. La verdad que es un seco, digámoslo así, en términos un poco más informales, y es Jean-Pierre Matus. Jean-Pierre es profesor de Derecho Penal años luz de la Universidad de Chile. Es un hombre joven, no se imaginen un tata. Empezó muy joven, tiene su doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y bueno, es un maestro del derecho penal, literal y absolutamente, y ha sacado varios manuales y textos que obviamente nos ilustran a nosotros los docentes que decidimos dictar esta área en las diferentes instancias. Entonces, esta es la definición. Y lo que yo siempre les he dicho, mis niños, es el derecho penal, esta definición les va a llevar a ustedes a extraer las características del mismo. Y es que, básicamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias nociones que pudiesen extraerse características. Es decir, el Estado sigue siendo garante, pero el Estado también sanciona esas conductas activas u omisivas que se vienen constituyendo en delitos como tal y que claramente da lugar a la imposición de penas y o medidas de seguridad. Inclusive, cuando nosotros hablamos de penas, ya si bien le corresponde el estudio del derecho penal, pero también muchos autores han dicho, oiga, cuando yo hablo de pena, el derecho penal llega hasta el momento en que el juez impone la sentencia o condena, ¿ya? Pero a partir de ahí, perdón, a partir de ahí, la pena, la aplicación de la pena, la dosificación de la pena y el cumplimiento de la misma es parte del derecho penitenciario. Pero muchos autores dicen, oiga, pero es que si el derecho penitenciario, que es el que concierne a cómo funcionan los establecimientos carcelarios del país, hace parte del derecho penal, en efecto. Entonces, el derecho penal se viene convirtiendo en mamita del derecho penitenciario. ¿Ya? Esto como para ser un poco más frágil y más liviana en la explicación y que ustedes, por supuesto, la puedan comprender. En sí, el derecho penal es aquella parte del derecho público y que esto nunca se les olvide. No me vayan a decir que el derecho penal pertenece al derecho privado porque me muero, me pongo a llorar. El derecho penal pertenece al derecho público, que determina qué conductas u omisiones constituyen delito, atribuyéndole, por supuesto, su respectiva sanción. Profe, ¿eso quiere decir entonces que el derecho penal solo pertenece al Estado? Solo pertenece al Estado. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan maravillosa! Claro, el derecho penal, uno cuando ustedes les hablan del derecho penal, claro, se les viene a la cabeza las esposas, las grillas, como se dice también, la PDI, carabineros, muerte, son una serie de sinónimos. El juez con la batola negra, con la túnica negra, y claramente en el derecho penal la fuerza del mismo se replica en que si has cometido un delito te irás para la cárcel sí o sí. Ahora bien, ustedes me dirán, profe, pero hay algunos que han cometido delito y no han ido a la cárcel. Bueno, esa es otra cosa. Ese es el gran cuestionamiento que no solo se le hace al derecho penal, sino al sistema judicial. Al sistema judicial que lo conversábamos en aquel momento. Claro, y es que el derecho penal, el Estado viene a cumplir un rol sancionador. El Estado le dice a una persona, perfecto, usted tiene obligaciones, tiene deberes, tiene derechos, cúmplalos. Pero el día en que usted se salga de esa conducta que la ley le está diciendo que debe comportarse o cómo debe actuar, el día que usted se salga de esos esquemas
y tal conducta constituya un delito, por supuesto tendrá que asumir las consecuencias de aquello. ¿Ya? Entonces, en virtud de ello, claramente, claro, la presencia del Estado en el derecho penal se replica o tiende a ser un carácter más bien represivo, sancionador. No me gustaría decir opresivo porque no es el fin del derecho penal. Y hoy por hoy también me gustaría decirlo preventivo, porque el Estado también, que es lo que a veces se ha criticado por parte del sistema, la famosa puerta giratoria de los adolescentes que entran y salen, ¿no? Porque son menores de edad, porque no pueden cumplir penas en centros o establecimientos carcelarios de adultos. Y entonces es la puerta giratoria, entonces cometen el delito, simplemente están un tiempo en el Sename, luego salen y así, y así. Entonces, claramente, todo esto, lo que busca el Estado en esa parte previa, antes de atribuirle una sanción producto de la comisión de un delito, es prevenir el delito. Hoy por hoy, el derecho penal, me gusta mucho la visión que le traslada Jean-Pierre Matus, y también hay una profesora que también justamente ayer tenía la oportunidad de escucharla en un webinar, pero en su momento no los voy a confundir, ya veremos y hablaremos de ella, Fabiola Girao, brasilera, y ella dice, oye, el derecho penal, claro, me debe a mí castigar por haber cometido una infracción o delito, pero también tiene que tener una visión de carácter preventiva, o sea, prevenir el delito como tal, ¿no? Y casi que le manifiesta a ese individuo, si no llega a cumplir una dosificación punitiva en un centro carcelario y le dan, por supuesto, no sé, orden de arraigo, es decir, la firma mensual, le dice, oiga, en esta oportunidad, dado que no tiene antecedentes, voy a solicitar esto. Pero si usted llega a incurrir, ya sabe cuáles son las consecuencias de aquello. Entonces, ahí es donde el derecho penal actúa de una manera como preventiva, como previendo, como de advertencia. Entonces, todas esas facetas que tiene el derecho penal hay que tenerlas en cuenta. La determinación de las conductas penalizadas formaría lo que se ha llamado el derecho penal objetivo o el derecho penal de base. ¿Por qué? Porque lo que busca precisamente el derecho penal es imponer una sanción. Si nosotros vemos el primer párrafo, y por eso lo resalté en amarillo, el derecho objetivo se manifiesta en la imposición de la sanción o en la atribución de la sanción. Mientras que el derecho o la manifestación subjetiva del derecho individual se radica o se replica principalmente en el individuo, en la conducta activa u omisiva que tuvo el individuo. Por ejemplo, si ustedes observan a una niña que está siendo violada, el solo hecho de estar ahí, de estar presente, de participar de manera visual del acto jurídico que se está lesionando, es decir, de la acción que se está realizando y que constituye un delito, porque es un acceso carnal violento o un acto sexual abusivo, ustedes ya se vienen constituyendo parte de ese delito. Ahora bien, ¿en qué posición o en qué protagonismo o en qué postura o en qué nivel de participación ustedes van a estar dentro de ese delito? Habrá que evaluarlo y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Porque puede ser en calidad de autor o en calidad de cómplice, que de una u otra manera pueda establecerse cuáles son los grados de participación de las personas en determinadas comisiones de delitos como tal. ¿Ya? Además, el derecho penal, como ya lo hemos reiterado, puede establecer penas que son de carácter principal, ya las vamos a ver cuando veamos la clasificación de las penas de carácter principal y accesorio, no nos corresponde el día de hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también penas accesorias. Y una de esas penas accesorias puede ser lo que se ha llamado el decomiso o el comiso, pero para ser un poco más simple en mis palabras, la incautación de bienes cuando esos bienes han sido producto de un hecho delictuoso. Y esto lo podemos ver claramente cuando nosotros
cuando nosotros estamos o hemos observado delitos que están relacionados plenamente con el narcotráfico, o como se le llama en otras latitudes de América Latina, el delito de tráfico de estupefacientes o lavado de activos. Si yo tengo una mega casa, pero la casa se construyó con dinero ilícito, muy posiblemente cuando a mí me capturen o cuando se capture a la persona, claramente se le va a incautar o a extraer, el Estado tiene esa potestad, producto de que el derecho penal se le otorga, el Código Penal se le otorga, incautar esos bienes para una forma de restituir a las víctimas de ese delito como tal. Si no hay víctimas, porque a veces el lavado de activos es un delito de carácter global, el tráfico de estupefacientes igual y el narcotráfico ni qué decirlo, lo que se hace es que esos bienes son incautados y son para provecho del mismo Estado en virtud de la función social que tiene el Estado. Bueno, el derecho penal también va muy acompañado y hace parte de esta área del derecho público, pero también va muy acompañado de la vía civil o del derecho civil. Profe, ¿pero qué estás diciendo? Si el derecho civil pertenece al derecho privado. Sí, claro, obvio, y yo te estoy diciendo lo contrario. Pero resulta que por la vía civil o desde el punto de vista de un juicio penal, uno puede pedir o solicitar indemnizaciones de perjuicios producto de la comisión de un hecho punible. Y en este caso puntual, profe, un ejemplo, bueno, lo colocamos creo que algunas oportunidades, a ver si ustedes mal no lo recuerdan. Cuando tenemos un accidente de tránsito, ¿cierto? El accidente de tránsito se supone que hay un tipo de responsabilidad. Pero resulta que yo en ese accidente de tránsito me tomé mis copeticos, me subí en el auto y empecé a conducir y esa conducción, por supuesto, generó una tragedia. El solo hecho de haberme ya subido en estado de alicoramiento ya es un delito. Y ya veremos un poco más adelante, yo no los quiero adelantar y no los quiero forzar, pero es lo que uno llama la responsabilidad del subconsciente. Es decir, si bien yo en mi físico no tenía ciertos controles, pero en mi conciencia o en mi psiquis o en mi racionalidad debió preverse de que si yo tomaba, como el médico que aprendieron en el aeropuerto, si yo tomaba y mezclaba el licor con barbitúricos, perdón, o con medicamentos, voy a generar una suerte de explosión o combinación licenciosa o perjudicial que pueda generar en mí una conducta. Ahora bien, hay que analizar, que eso es lo maravilloso del derecho penal. Cada caso en concreto es totalmente distinto. Pero volvamos a nuestro accidente de tránsito. Yo me tomé mis copetes, lesioné, una tragedia. Bueno, producto de ese delito, que es precisamente conducir en estado de ebriedad o la infracción claramente a la ley Emilia, hay una suerte de indemnización de perjuicios que pueden zanjarse y que pueden reclamarse dentro del mismo juicio penal a través del incidente de reparación civil o acción de reparación civil o por la vía civil, de tal manera que son las responsabilidades civiles de reparar los perjuicios materiales y morales producto de un hecho punible como tal, por supuesto, a las víctimas, ¿no? O a las que hayan sido perjudicadas con tal hecho punible. Profe, una consulta, cuando sucede eso, por ejemplo, a mi hermana está embarazada y la chocó una persona que estaba en estado de ebriedad, la cual quedó detenida y ella puede reclamar o pedir algo como monetario como para recuperar todo lo que... Por supuesto. ¿Cómo se llama eso, profe, para decirle? ¿Quién me está hablando que yo no alcanzo a ver la Gloria. pantalla? ¿Quién? Gloria. Gloria. Hola, Gloria. Qué gusto saludarte. Por supuesto, Gloria. Gloria, ubiquémonos en tu caso y lo lamento. Imagino que tu hermanita perdió el bebé. No, no, profe. Gracias a ¿Ah? Dios no pasó nada. Gracias Gracias a a Dios Dios. no lo perdió. Perfecto. Bueno, digamos que
obró la providencia de Dios y no tuvimos que lamentar la pérdida ni de tu hermana ni de su bebé. Pero claramente sí, claro, Gloria, la persona está en una suerte de haber incurrido en un delito gravoso, además de haber generado, de hecho, la tipificación, habría que categorizarla, yo la categorizaría bajo lesiones personales graves, ya que no hubo, por supuesto, una suerte de homicidio, no se consumó el homicidio, pero sin embargo hay algunos fiscales que son bastante fuertes y hasta le pueden dar lugar a la persona que estaba conduciendo, que es lo que yo también valoro del derecho penal y de la tesis de la frustración del homicidio, es decir, la tentativa de homicidio, porque la persona que está alicorada, conscientemente, y ojo con lo que voy a decir, conscientemente o ustedes llegan a un sitio y les abren la boca y les meten el licor en la boca. No, a ninguno le sucede aquello. Uno llega a un determinado sitio, uno le hacen un ofrecimiento, uno tiene la libre voluntad de decir no gracias, no por el momento, o sí uno, o sí dos, o sí tres, o sí 20. ¿Ya? Entonces, es en ese momento a donde la tesis de Jean-Pierre Matus dice, hay una voluntad que tú puedes condicionar, limitar y manejar. Por ende, decir que el haber estado alicorada, que en efecto tu función motora se reduce al mínimo, tu capacidad de reacción se reduce al mínimo y no tienes la posibilidad, por supuesto, de tener un control sobre aquello, porque estás alicorada. El alcohol, recuerden ustedes que es un inmunosupresor y al ser un inmunosupresor, pues tú no tienes el control. Por eso es que el borrachito o el curadito maneja en zigzag. Yo quería venir en la carretera desde Ovalle y vine muy tarde, eso dije, nunca más lo vuelvo a hacer. Y venía un auto en zigzag y yo dije, no, una de dos. O me la adelanto y me va a golpear porque él no va a tener control o simplemente sigo detrás hasta que ya yo vea, y él mismo se tuvo que estacionar. Ya que uno en ese caso, ¿qué debería hacer? Llamar a lo propio, a la asistencia en carretera y reportar el auto. Porque de verdad que uno no sabe cuántas muertes puede prevenir de ahí hacia más adelante, ¿no? Entonces, en este caso puntual, por supuesto que tu hermana puede solicitar reparación de perjuicios materiales y morales. Y sobre todo morales, yo he entendido que si chocó, si tu hermana se vio sujeta a un parto prematuro, una fecha o un parto en una fecha distinta a la que se había planificado, todo el estrés emocional que genera, por supuesto, un accidente de tránsito, ¿no? Todo el desgaste material, no sabemos en qué condiciones quedó el auto. Esto traspasa la esfera de la reparación de perjuicios que se deriva, por supuesto, de las respectivas pólizas de seguro, si es que teníamos póliza de seguro. Y aquí lo importante es hacer mucho hincapié en que definitivamente esta persona produjo el hecho estando en un estado de ebriedad, incumpliendo o infraccionando una ley como tal. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer muchísimo hincapié de aquello. Y que claramente, también tengo que decirte, Gloria, muchos de los asuntos que son derivados de accidentes de tránsito, que no tienen consecuencias fatales, ojo, que no tienen consecuencias fatales, y que de una u otra manera el derecho penal también ofrece, sobre todo cuando se hace la denuncia ante el juez de garantía correspondiente y que va muy inmerso la solicitud del incidente de reparación civil o la indemnización de perjuicios, ya sea materiales o morales. El juez también, en este caso, claro, además de imponer una sanción de carácter punitivo, que en este caso de plano será el retiro de la licencia por un término de 5 años, y obviamente el pagar, el indemnizar es una suerte de sanción. Esto cuando no ha existido víctimas que lamentar, ¿ya? Pero cuando hay víctimas, es decir, hay fallecimientos, lo propio es que el juez, analizando por supuesto los antecedentes sociales y personales y particulares y judiciales de la persona, deberá tomar la determinación si ordena su reclusión o su detención preventiva,
que es lo que se llama en el procedimiento penal el control de detención preventiva, o definitivamente si profiere para ella una detención domiciliaria, dado que no tiene antecedentes, que es lo que a veces a muchas personas les indigna. Pero ¿cómo es posible si mató a fulanito? Bueno, pero es que no tenía antecedentes, no es un peligro para la sociedad, no es un peligro para la comparecencia del juicio, muy seguramente él va a acudir al juicio voluntariamente, no se va a fugar, y va a dar lugar también a la instancia de que pueda reparar a la víctima como tal. Entonces, ese cuando no hay insucesos que lamentar, ¿no? No sé, Gloria, si con eso di alcance a tu pregunta. Sí, profe. Entonces ella tiene que buscar un abogado o allá Tiene que se buscar un abogado. Sí. sí o sí. Sí o ¿Y sí. cuál es un abogado gratis entonces solamente para temas civiles como familiares o no? No, no necesariamente. En la CAC, en la Corporación de Asistencia Judicial, hay abogados de naturaleza penal y la Ah, pueden asistir perfectamente. Y ojo, que ya estamos, bueno, ya estamos finalizando semestre en algunas universidades, pero si lo haces para septiembre, por ejemplo, que yo también tengo que tener en cuenta el tiempo de prescripción de la pena. ¿Pero cuándo fue esto? fue hace como 3 días más o menos. Ah, no, estamos bien con la prescripción, por lo general son 5 años. Claro, no, están en lo mejor, ¿no? Lo propio, colocar una denuncia ante la PDI o ante Carabineros, que son los competentes, recaudar todos los antecedentes, también colocar la denuncia ante la Fiscalía, en este caso, ya sea ante el Juzgado de Garantía o ante la Fiscalía. Y claramente sí, buscar un abogado porque este asunto se maneja solamente por representación legal, no es por representación propia. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Ya, perfecto. Sí, interesante caso. Bueno, entonces, habiendo ya dejado claro, pero que todo en la clase vamos a recabar sobre el concepto de derecho penal, vamos a ver de dónde se extrae estas fuentes del derecho penal. Es decir, ¿por qué el derecho penal existe? Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando precisamente del origen de cada figura jurídica. Entonces, las fuentes del derecho penal dista o es muy diferente a lo que hemos conocido de las anteriores fuentes del derecho, ¿no? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Ojo, eso no quiere decir que no se apliquen para el derecho penal, pero digamos que la principal fuente del derecho penal es la ley. La principal fuente del derecho penal es la ley y que de una u otra manera para ella su origen es lo que se encuentra tipificado en el Código Penal. La costumbre no es una fuente de derecho penal. La jurisprudencia sí lo es y la doctrina también. Y los principios generales del derecho se entendería que cualquier juez de garantía o tribunal superior oral en lo penal debiese, por supuesto, aplicar los principios de derecho como tal, que es la justicia, la equidad, son patrones más que principios para un juez penal, patrones de comportamiento únicos, infalibles, que no pueden faltar, ¿ya? Pero en este caso, para ser un poco más precisas, es la ley la principal fuente. Y esto lo señala, si nos vamos un tanto tanto al Código Penal, por eso hoy tengo que admitir que erré en no proporcionar el Código Penal en versión digital, pero es un error que pretendo subsanar una vez cerremos la sesión. En el capítulo primero del Código Penal, pero ojo, también en el artículo primero de la Carta Política, nos hablan precisamente ese concepto o esa función de legalidad, que tiene el derecho penal o esa función que tiene la ley como tal, ¿ya? Porque nos dice que la ley es el alimento de cualquier conducta activa u omisiva que por parte del Estado debe ser sancionada. Y cuando yo hablo del Estado, me refiero precisamente
a la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, que es la cúspide, la élite máxima y la que por supuesto va a cerrar cualquier asunto que tenga que ver con la imposición de una pena como tal. Pero también cuando hablo de que la ley es la principal fuente del derecho penal, me traslado fundamentalmente a lo que se ha conocido como el principio de legalidad como tal. Y es que el principio de legalidad, regálenme un segundo que tengo a la chiquitica, un segundo por favor, parece que se le cerró la puerta. Un segundo, permítanme, manifiesto mis disculpas, pero solamente un segundo. Voy a dejar de compartir para los efectos del caso. Ya, ahora sí. Parece que se le había cerrado la puerta a la pequeñita, entonces ahí sí ya parece que no la podía abrir. Increíble, los bebecitos son como unos bebés. Los perritos son como bebés. Ya, voy a volver a retomar el tema. Y ahí estamos nuevamente. Reitero, para conectarlos muy bien, porque esto es fundamental. La base, la principal fuente del derecho penal es, a ver, ¿le escucho? Consulta. Por favor. Yo tengo un perrito, mi bebé, pero mi bebé come niños, o sea, no a propósito. ¿Ya? Porque hay una niña que anda en bici por aquí, por donde vivo yo, y mi perro es de acercarse a jugar muy brusco. ¿Ya? Y él se le acercó a la niña y la niña del susto le tiró la bici y mi perro la mordió. Ya, ok. Y llegaron sus papás a mi casa y me dijeron que ellos me podían demandar, no sé qué. ¿Qué me pueden hacer ellos a mí por mi bebé? A ver, bueno, claramente, mira, aquí, ¿quién me está hablando? Francine. Ya, Francine. Francine, bueno, lamentablemente, así a grandes rasgos, no vamos a entrar en... Mi hermano pequeño, el que vio todo. Claro, a ver. Hay un tema, primeramente, lo primero que yo haría en este momento es estar en calma y quieta, así, de plano te lo digo. ¿Por qué razón? Porque en efecto, Francine, si tu perro, o si tu perrito en este caso, producto de que la chiquilla lo provocó, porque recuerda que yo tengo dos, también tengo que decirlo, antes tenía una, ahora tengo dos. Si yo no controlo, si yo no estoy pendiente, yo por eso aquí donde estoy sentada, yo tengo mi mirada hacia el antejardín que me permite a mí controlarlas, a ellas dos. La que me estaba pidiendo, porque parece que se le cerró la puerta, fue la más pequeñita, que no alcanza todavía, es muy pequeña, es cachorrita.
se supone que el dueño o que los dueños deben tener un control, una contención sobre los animales, porque los animales carecen de racionalidad, se estiman, ¿no? Ellos son seres sensoriales, más no racionales. Entonces, si tu perrito atacó o mordió a la niña, claramente sí hay una lesión de un bien jurídico, porque le has afectado la integridad física a esta chiquilla. Y no sabemos qué otras cosas más puedan derivarse de esa mordida. Por ejemplo, que la chiquilla no pueda ir al colegio. Ahora estamos en pandemia, digámoslo así, eso no va a suceder. Pero que la chiquilla no pueda estar en el computador porque no puede mover la mano. Entonces, todas estas acciones derivadas de un hecho, una infracción, que en este caso se convierten en una infracción, pero no por ello deben revestir menor gravedad, si pudieran, por supuesto, demandarte y solicitarte reparación de perjuicios materiales y morales. Ojo, ojo, aquí hay una suerte de agresión indirecta. No sé si corresponda tanto al ámbito del derecho penal, ¿ya? Pueden colocar una denuncia por agresión indirecta, pero porque tú no generaste la agresión, salvo que si tu perrito la mordió y si tú transgrediste a la niña y a los papás y de mira, es que por estar tú pasando por aquí, por mi calle, no ves que el perro está, todo esto yo lo he presenciado, claramente quizás también pudiésemos ya estar en el ámbito del derecho penal porque hay un lugar a transgresión, hay lugar a una injuria, a una amenaza que quizás también a veces se pueden, si vuelves a pasar por acá te mato, entonces todas estas cosas hacen parte de la órbita del derecho penal. Yo que veo aquí veo una acción de carácter o de naturaleza civil, que de una u otra manera los papás de la niña sí pueden demandarte o solicitar reparación de perjuicios materiales y morales en virtud de la agresión que tu perrito le produjo a ella. ¿Por qué? Porque es un perjuicio que la niña hoy por hoy tenga su manita mordida y eso le impida realizar una suerte de actividades, producto de una falta de control o falta de atención de Pero parte yo qué de puedo tu hacer, perrito. porque cuando ella le tiró la bici, le rompió con el pedal la mano a mi perrito, a mi perro. Claro, Y tiene una pelota de sangre y lo tuve que llevar al veterinario. Yo no claro. puedo hacer nada porque la niñita agredió a mi bebé. Claro, claro, claro. Mira, Francine, no es que no puedas hacer nada y tengas que esperar pasiva a que los señores te puedan demandar. Eh, Todo esto son argumentos tuyos de base. Tú, por ejemplo, tú puedes hacer una denuncia una denuncia no ante la niñita, no con la niñita, sino ante los papás de la niña, que son los responsables o representantes legales o tutores de esta niña, también de una agresión o de un maltrato animal. Recuerda que aquí está la ley Cholito. Yo la ley Cholito no me la conozco a profundidad. Y mira que qué buen punto, porque también me obliga a mí a estudiarla un poco más, la ley Cholito, que se venía generando o se venía gestando un maltrato. Y tú puedes hacer una denuncia ante los organismos pertinentes precisamente de violación de esta ley. Ahora bien, aquí deberíamos ponderar exactamente cuál de las dos denuncias tendrá más validez o más fuerza, ¿no? Aquí hubo una provocación. Tú lo que debes hacer en el momento en que te llegue la citación y te toque, por supuesto, acudir a declarar, es poner los hechos como tal, de tal manera que no justificar la agresión, no justificar la agresión, pero sí definitivamente evidenciar que los animales son seres de reacción. Y si tú agredes a un animal hasta el más dócil, puedes activar, por supuesto, esa fuerza bruta que ellos tienen implícita en su propia naturaleza. No sé si con eso te puedo dar más luces. Sí, muchas gracias. Yo estaba preocupada por mi bebé porque cuando el caballero vino se palabrió ahí un poquito con mi mamá y mi mamá es medio flight a veces. Y el caballero dijo que ellos podían hacer que a mi perro lo sacrificaran, pero me dijeron que eso ya era imposible. No, 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 no. Eso no, eso no, eso no. Pero sí podría colocarte una denuncia por reparación de perjuicios materiales y morales. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿esto cuándo fue y si lo ha hecho?
Fue antes de ayer. Antes de ayer, ya. No lo ha hecho todavía. Bueno, todavía está en el término. No. Ay, bueno, Y fue nada, testigo mi hermano, ¿Cómo? porque mi hermano chico tiene 7. Y mi perro Ya, yo no lo puedo tener encerrado en la casa porque yo a él lo recogí de la calle. claro. Entonces él se puede morir de estrés estando encerrado. No, cualquier Entonces perrito. Si yo las mías yo tampoco las lo tengo puedo. que tener afuera y mi hermano sale a jugar con él, po. Y mi hermano le abre la reja y se ponen a jugar en la calle. Y ahí estaba la niñita. Ya, mira, Francine, para que no te angusties o no te vayas a generar un estrés, no digo innecesario, pero aún no ha sucedido, yo te sugiero, de hecho, me has dado una luz, es para yo documentarme más sobre la ley Cholito. La verdad nunca he tenido un caso sobre la ley Cholito teniendo perritos. Eso es bastante irónico de mi parte. Si te sucede, avísame, ¿ya? Avísame para ver entonces yo cómo te puedo ayudar. Pero no motives la denuncia, es lo que te quiero decir. Es decir, no, si el caballero va, bueno, listo, colóquela ya. Una vez instaurada la denuncia, y ojo, que a ti no te van a denunciar. Bueno, no sé si tú eres mayor de edad, Francine. De quién es el Sí perrito? soy. ¿Tuyo? Sí, y sí soy. Ya, bueno. Bueno, entonces si eres mayor de edad, por supuesto, la denuncia va a nombre tuyo, pero claro, tus papás tendrán que actuar también en calidad de representantes legales, de tutores legales, y veamos la naturaleza de la denuncia y qué es lo que se está solicitando y qué tan gravosa fue, por supuesto, la mordida de la mano de la niñita, porque ellos seguramente, si son inteligentes, como cualquier persona, debieron haber acudido, obviamente, a un centro médico, después de ahí a un centro médico, al centro de medicina legal, para que se constaten definitivamente lesiones de aquello, ¿no? Y pueda quedar, por supuesto, en registro público del hecho como tal. Entonces, si eso aún no ha sucedido, yo esperaría un poco, no es que te vas a quedar sentada esperando a que te demanden, pero esperaría un par de días a ver qué resolución se da. Y esto también nos deja, Francine, una suerte de elecciones. Yo particularmente, y no nos vamos a desviar ya más del tema porque si no nos atrasamos en la programación, yo particularmente, yo entiendo, yo soy la primera en comprender que los perritos no pueden dejarse encerrados, pero si tiene este tipo de comportamiento, si no está tan instruido el perrito, las mías no están adiestradas, digámoslo así, el adiestramiento que les hemos dado es producto del amor y del cariño y de que cada vez que salimos con ellas. Para mí es un tema salir con mi esposo porque una lleva a él y otra lleva yo. Eh, y claro, es como tratar de no desarrollarles a ellas la agresividad que internamente llevan los perritos por dentro, ¿no? Es como intentar mantener siempre dormido el Hulk, el hombre increíble que ellas pueden llevar por dentro. Y claro, si la niña, creo que hay mucho niño también que definitivamente es muy mal educado, instiga a los perritos, activas esa capacidad de reacción que es innecesaria. Entonces, si uno sabe o si ya había algún antecedente, lo propio es que cuando el perrito esté afuera tenga vigilancia, ¿no? Para evitar este tipo de insucesos que lamentablemente, ¿cuántos casos se han visto que el perrito le ha mordido, sobre todo estos famosos? Yo creo que ningún perrito es dañino, ninguno. Los seres humanos nos encargamos de tergiversar la naturaleza canina. Estos pitbull que son entrenados para peleas y luego se vuelven domésticos, pero está activo ahí su propia brusquedad de su raza y ha generado insucesos al punto de matar a un niño o de morderle la cara a un niño, dejársela desfigurada, y en esos casos sí son muy gravosos porque hoy por hoy no se puede sacrificar al perrito, pero claramente las consecuencias penales sí pueden llegar hasta las últimas instancias. Porque hay una suerte de agresión. Y claramente ellos responden a un estímulo, ya sea positivo o negativo. En este caso fue negativo, que la niñita le pasaba la bicicleta encima.
Entonces, todo eso deberás relatarlo, contarlo, para que un juez con un sentido más crítico, pues por supuesto, pero eso lo debo relatar yo o mi hermano, porque él estuvo ahí y él fue el que contó todo. Claro, pero es que lamentablemente tu hermano deberá, no sé si un juez de garantías suba o asuma el testimonio de un chiquillo de tan menor edad, más cuando, por más que haya sido testigo de los hechos, ¿no? Porque a menos que un juez de garantía, si yo fuera juez, ¿qué solicitaría? Pues una declaración jurada, vía escrita, porque los menores de edad no se suben a los estrados judiciales, ya, si es que esto se fuese a juicio, que no, la verdad no lo creo, pero si se fuese a juicio, los menores de edad no se suben a los estrados judiciales, ni aún con autorización de los padres, porque hay una suerte de vulneración precisamente por ser menores de edad. Se suben a estrado judicial en el caso de los varones mayores de 14 y en el caso de las chiquillas mayores de 12, y eso con una autorización previa por parte de un juez de familia, y obviamente con la protección también de los padres. Entonces, todo eso también hay que verlo. Yo creo que en este momento tratar de no colocarle más tinte al asunto, esperar a ver verdaderamente si es que ellos van a ejercitar algún tipo de acción legal que tiene más tinte de naturaleza civil que de otra cosa, o a menos que sí se fueran por el lado del ámbito del derecho penal e hiciesen una denuncia por agresión. ¿Ya? Y es que ustedes son los dueños del perrito. O sea, uno responde por los perritos no son autónomos. Ay, no, pero es que yo no le dije al perro que no la mordiera. No, pero es que usted debe estar pendiente, es una suerte de responsabilidad. Por eso es que le dicen a uno la tenencia responsable. Entonces, yo sé y comprendo perfectamente lo que pudo haber sucedido. A mí se me ha escapado mi perrita 2 veces, la grande se me escapó 2 veces, la chiquitica todavía no, y con la chiquitica estoy como más, como con los sentidos un poco más acuciosos. También así que ahora estoy sentada aquí viéndolas a las 2, porque si las tengo adelante, me toca estar pendiente. Si las tengo atrás, me toca estar pendiente. Cuando muchas veces las tengo atrás, conecto la cámara de atrás. Precisamente para evitar cualquier incidente, inclusive entre ellas mismas. Entonces, ¿por qué? Porque los perritos son seres de reacción, no son seres racionales. Y uno es quien responde, los dueños. Hay una responsabilidad directa por parte de los dueños de cualquier acto que propicie el perrito, o el gato, o lo que sea. ¿Ya? Pero entonces, si eso sucede, me avisas, por favor, házmelo saber. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ya, perfecto, Francine. Entonces, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro, que es precisamente la fuente del derecho penal como tal. Y es que, reitero, ¿sí? Disculpe que la interrumpa, pero en un momento más me voy a tener que retirar de su clase porque tengo que ir a vacunarme contra la tuberculosis y el papiloma humano y también contra la neumonía C13. Ya, muy bien, no hay problema. Igual por eso también se está grabando la clase para los efectos de constancia del caso como tal, ¿no? Así que no hay ningún problema, no, yo soy la primera en comprender. De hecho, esta primera clase yo voy a también a dejarla hasta cierto punto, porque cada tema no me gusta dejarlo a medias o cortado, y eso por supuesto también dificulta la transmisión del conocimiento. Pero en este momento, perfecto, no hay problema, comprendo la situación, así que ánimo nomás y a darle nomás en el sentido de vacunarse, porque es muy necesario. Más hoy por hoy que estamos en tiempos de pandemia y que vamos a vivir con ella durante muchos años más. Esto no es de que va a pasar este año. Bueno, el principio de legalidad es precisamente, ¿de dónde se deriva ese principio de legalidad? Profe, ¿por qué nos estabas hablando de la ley y ahora resulta que nos estás hablando de principio de legalidad? Pues bien, chiquillos, porque la ley alimenta precisamente ese principio de legalidad. Y ese principio de legalidad es el que sustenta el derecho penal y es el que permite que exista un código penal como tal, una codificación penal como tal. El principio de legalidad, que es el que de una u otra manera está directamente relacionado con su fuente primordial, que es la ley, lo observamos en los incisos 7º y 8º del artículo 19, numeral 3 de la Carta Política de la República.
y en la cual nos dice: ningún delito se castigará con otra pena que la que le señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. A veces la redacción de los códigos verdaderamente tiende a ser un tanto enarbolada y complica el entendimiento. Pero aquí palabras más, palabras menos nos dice: todo castigo, toda sanción penal estará sujeta a lo que está dispuesto en la ley, a lo que está precisamente señalado en el principio de legalidad. Y ojo, que aquí también viene otra frase: a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Si mal no recuerdo, con ustedes, y espero estar siendo más clara aún, vimos de que en Chile existe lo que se llama la irretroactividad de la ley. Es decir, la ley rige a partir de hoy hacia el futuro. Pero, en casos muy puntuales, y esto ya viene muy de la mano de la estrategia de los abogados o de los defensores públicos en materia penal, pero en caso dado, se puede alegar o se puede presentar un argumento de aplicar ley del pasado que favorezca al afectado, o mejor aún, al imputado. Profe, explícate. Bueno, me explico. La aplicación de la ley en el tiempo. Y es que la ley opera desde el presente hacia el futuro, regla general. Pero en algunos casos, dependiendo de las estrategias jurídicas, hay leyes anteriores, que es lo que se llama la retroactividad de la ley. Es decir, miramos como un espejo retrovisor hacia atrás y vemos que hay una ley que la que actualmente es peor de la que existía anteriormente. Entonces buscamos de una u otra manera, para favorecer los intereses del imputado, que el juez de garantía imponga esa ley como tal. Ojo, señores, que yo también tengo que decirlo con mucho respeto. En Chile, la retroactividad de la ley no funciona. No es aplicable, y yo se los dije a ustedes en introducción al derecho. Les dije, aquí en Chile opera la irretroactividad de la ley. Es decir, lo que está hoy presente en el Código Penal es lo que es. Es lo que es. Entonces, ese principio de legalidad, por eso yo coloqué la frase en latín: nullum crimen, nullum pene sine lege. Esa es una frase que en latín nos enseñan a todos los que decidimos estudiar derecho, y por supuesto, si ustedes algún día también aceptan ese challenger, como diría uno. Nullum crimen, nullum pena sine lege previa. No hay crimen, nullum, no hay crimen, no hay pena, nula pena, sine lege previa. Sin ley previa como tal. Un segundo, por favor, un segundo. Tengo una llamada de suma importancia y me toca contestarla. Pido las disculpas del caso. Esto de ser multifacético, estar viviendo diferentes facetas. Vamos a ver, regálenme un segundo. Pido las excusas y mis disculpas del caso. Corté la llamada y... Don David, disculpe, me hallo en clase. Cuénteme, buenas tardes. Buenas tardes. Me hallo en clase. Señora Diana, bueno, le llamaba para saber si usted está en su casa. Estoy en mi casa, sí. Ya, porque me conseguí una camioneta para llevar la reja. Muy bien, muy bien. Estoy cerquita de su casa. Maravilloso. Así que yo creo que en unos 10 minutitos estoy por ahí. Muy bien, mi esposo está acá, así que no hay problema, así que él lo atenderá porque yo me encuentro en clase. Ya, señora Diana, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Chao. Chao, don David. Bueno, pido las excusas del caso, pero son asuntos de orden doméstico que son inevitables que uno no pueda atender. Entonces, ya después de tanta interrupción, y reitero, pido mis disculpas, vamos a volver a lo nuestro. La ley es la fuente directa del derecho penal.
Y esta frase, chiquillos, que no se les olvide, porque esto les va a dar a ustedes, ¿sabes qué? Un goodwill, lo que dice, un plus en términos de latín, que ojo, el derecho penal tiene su fundamento en el derecho latino, en el derecho romano también. Lo veremos un poco más adelante. Yo me voy a quedar la próxima sesión contando un poco la historia del derecho penal. No los voy a cansar tanto, pero sí contarles un poco de dónde viene el derecho penal. Ya, por el momento, en nuestros incisos 7º y 8º del artículo 19, numeral 3, nos habla de que todo castigo, todo delito debe estar previsto en una ley, debe estar previsto en una norma. Y ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresamente descrita en ella. Palabras más, palabras menos. La condena que se establezca, la pena que se establezca, debe estar impresa e incorporada en la ley. Yo no puedo imponer, y por eso alguno me preguntó en algún momento, me dijo, profe, ¿podemos volver a la pena de muerte? No, la pena de muerte fue eliminada en el año de 1985. No hay ninguna ley en Chile que contemple la pena de muerte. Ahora bien, si vuelve la pena de muerte, tendrán que cambiar también los compromisos internacionales y la normativa existente. Y recuerden que nosotros estamos en unos cambios de orden legislativo y constitucional, donde la pena de muerte sería totalmente un exabrupto, sería un retroceso enorme. Porque la pena de muerte hoy por hoy, desde las disposiciones de las Naciones Unidas, no hay lugar a ella. Hay lugar a otros castigos. Por ejemplo, como yo los decía o se los comentaba la tarde de ayer, y es en Estados Unidos, como en el estado de Texas, todavía la pena de muerte subsiste. Y es muy contradictorio, porque Estados Unidos es el país de las libertades públicas, pero subsiste. Subsiste en ese estado como tal, subsiste la pena de muerte. Bueno. Y esa frase de que no hay ley establecida, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que sancione esté expresamente descrita en ella, hace o obedece a la frase en latín, nullum crimen, nulla pena sine ley escrita certa. ¿Ya? Ya uno ya aprendiendo latín un poco, aquí terminamos aprendiendo latín al final de los tiempos. Ambos preceptos sustentan el principio de legalidad, sustentan que la ley es la fuente principal y directa del derecho penal. Y están contempladas, por supuesto, en el artículo 1, inciso 1. Y el principio de legalidad sustenta tanto al delito, fíjense cómo vemos las dos estructuras fundamentales del derecho penal, como la pena. Es decir, tanto el hecho delictuoso, que en este caso pudiésemos decir, lo siento, Francine, la mordida del perrito, o la conducción de la persona que estaba embriagada y que atentó contra la hermana de nuestra compañera, o la pena que es la consecuencia del delito, es el resultado del delito. La pena se impone producto de haber cometido una acción u omisión de un hecho punible. ¿Ya? De Gloria. La hermana de Gloria. Bueno. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de omisión? De omisión. Bueno. Es como más básico como para tenerlo... para tenerlo presente, por supuesto. Bueno, a ver, vamos a ver, regálame. A veces cuando tengo tantos ejemplos me quedo en blanco para ser un poco explícita. Miren, voy a colocar un ejemplo macro que yo tuve como caso cuando era fiscal, mientras se me va ocurriendo un ejemplo un poco más simple. Ya se me ocurrió el ejemplo simple, entonces voy a hacer los dos. El ejemplo macro es, yo tuve un caso a donde los paramilitares, en este caso, grupos al margen de la ley, asesinaron a toda una población. A toda una población. Ahí no quedó nadie vivo. Es como, ni Dios lo quiera, ¿no? Es como asesinar a todos los de este barrio o a todos los de la comuna de La Antena, por ejemplo. No hubo nadie que hubiese quedado vivo. Todos murieron, todos fallecieron. Y fueron asesinados mediante diferentes formas, tanto de tortura como de
como de vejaciones, ¿no? Hubo cercenamiento o mutilaciones del cráneo, desmembramiento de cuerpos, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa comuna era de muy difícil acceso por vía terrestre, que eso es lo que yo fui hasta allá. Y tengo que admitir que fue muy triste. Ya tendré oportunidad. No vamos a profundizarlo hoy, también por los temas de tiempo, y apenas estamos entrando en materia. Yo fui hasta allá, porque había que estar en terreno. A mí me dijeron, doctora, usted no vaya, usted no puede ir por su cuestión de seguridad. No, ¿cómo voy yo a calificar un proceso? ¿Cómo voy yo a imponer una condena si yo no tengo ni idea dónde sucedió y cómo sucedió? Necesito hablar con los pocos testigos que quedaron. Solo quedaron vivos 2 testigos y fueron 2 niños. Afortunadamente, a pesar de que eran menores de edad, era una chica de 15 años y un chico de 13 años. Entonces yo los podía subir al estrado judicial con ciertas precauciones, pero los podía subir al estrado judicial. Y me fue de mucha utilidad esos 2 chiquillos que quedaron, por supuesto, huérfanos, porque sus padres los asesinaron. Y la gran pregunta que yo me hice fue, pero ¿cómo los paramilitares o estos delincuentes llegaron a esta comuna? No, doctora, trasladándose en camiones. Ah, perfecto. Pero ¿cómo llegan? Si durante la carretera hay vigilancia policial. ¿Cómo la policía no los detuvo? ¿Cómo la policía no se percató que eran paramilitares? ¿Cómo la policía? ¿Qué pasó con la policía? Y resulta, palabras más, palabras menos, chiquillas, que aquí hubo una suerte de consorcio licencioso, un concurso se llama, un patrocinio, un beneplácito, un acuerdo entre la policía y los paramilitares. Y los policías, para ser un poco más explícito, patrocinaron, es decir, le dieron la vista, le dieron el visto bueno, sigan adelante, maten a esa comuna que de paso es guerrillera. Y aquí, como la policía representa al Estado, el Estado es responsable. El Estado se hizo el de la vista gorda. ¿Sabes qué hizo el comandante de esa policía? El de la vista gorda, ¿sabes qué hizo? Apagó el celular. Una actitud omisiva. Porque lo propio era haber tenido su celular o su teléfono celular o su radio activo frente a cualquier novedad o noticia. No. Él lo apaga, el comandante lo apaga y lo enciende a las 6 de la mañana, cuando ya el crimen estaba consumado en toda su plenitud. Otro. En el caso, disculpa Gloria que coloque el ejemplo de tu hermanita, pero vamos a valernos por supuesto de los ejemplos que ustedes mismas me comentan de vida. Y es precisamente si la chica que accidentó a tu hermana no le presta auxilio, los auxilios necesarios para asistirla frente a un choque que muchos han pasado, se han fugado, accidentan a la persona, la matan, producto del accidente, y se fugan. Una actitud omisiva. Y eso es un delito. Eso es un delito. Regálenme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir para los efectos del caso. Un segundo. Ya, chiquillas. Bueno, parece que hoy fue nuestro día, pero que nada nos amilane, en nuestra agenda como tal. Permítanme nuevamente compartir. Y ¿ahora qué pasó? Regálenme un momento. Ah, y ahora se me quedó. Ya, ahora sí. Ya me compartió.
Entonces, esa es una actitud de carácter omisivo. No haber prestado la asistencia, el auxilio, el socorro. Y eso es propio, o sea, lo lógico y lo procedente sería que cualquier persona que tenga un accidente de tránsito y tenga consecuencias de carácter grave, o gravísima, en este caso puntual, debe prestar la asistencia inmediata, y en esto funciona precisamente trasladarla a un centro médico, a un hospital de forma inmediata, de tal manera que se le pueda salvaguardar su interés fundamental, que en este caso es la vida, ¿no? Entonces ya, bueno, el hecho de haberle prestado asistencia o socorro y el no haberse fugado del sitio, digámoslo de esta manera, va a ser de una u otra manera un atenuante o una consideración que el juzgado de garantía, o en este caso el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, tendrá por supuesto a considerar. No sé si con eso di respuesta a un ejemplo de actitudes omisivas. Por supuesto, la del Estado es muy gravosa, ¿no? La del Estado es muy gravosa y ha sido muy cuestionado la postura del Estado omisivo cuando se ha México, lo que pasó, la masacre de Ayotzinapa. No sé si alguno la ha escuchado. No, ¿Han escuchado? Yo por lo menos no. No. Ya. Les voy a dejar, miren, no hace parte de la actividad formativa práctica de nuestra sesión académica, pero les voy a dejar una breve lectura cortita, un par de hojitas, no los voy a desgastar. ¿Cuál es la razón o el fundamento de la masacre de Ayotzinapa en México? Y se ha descubierto, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un gran profesional chileno, Francisco Cox, y él no ha podido, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscar una suerte de condena para el Estado mexicano, porque sí hubo un patrocinio, sí hubo una cooperación por parte de la fuerza pública, en este caso representan el Estado, respecto de la masacre de los jóvenes de la Normal, era una escuela normal de Ayotzinapa. Era la comuna, digámoslo así, para poderlos ubicar en contexto. No sé si con eso di respuesta a ejemplos de acciones omisivas o de actitudes omisivas que por supuesto también son categorizadas como delitos. En el derecho penal hay una frase que se llama, es el dejar hacer, laissez-faire, el dejar hacer, es decir, el asumir una postura totalmente pasiva, totalmente reducida, el no hacer nada. Los chiquillos que a veces están en carretes, se extralimitó el carrete, todos participaron y resulta que uno de los chiquillos violó a otra chiquilla y los otros observaban. Es una actitud pasiva que los hace, por supuesto, partícipes del hecho delictuoso, que en este caso es la violación. ¿Con ese ejemplo más claros? Sí, profe, ahora entiendo un poquito el caso de ayer, el que nos dio en la prueba diagnóstica. Ya, muy bien, claro, porque es una actitud pasiva. Se castiga la acción, pero también se castiga la omisión. ¿Por qué? Bueno, el delito de los jueces, todos los que hemos sido jueces, en mi caso puntual yo he sido juez y he sido fiscal. Y todos los que hemos sido jueces nos llaman los famosos delitos de los jueces, que también lo tiene contemplado Chile y que también no los vamos a ver a profundidad porque no hacen parte, por supuesto, de nuestro programa, pero yo sin lugar a dudas lo puedo dar lugar a mencionar, y es lo que se llaman los delitos cuando los jueces actúan cometiendo una infracción delictuosa, es decir, favoreciendo a una persona que debiese cumplir una condena y no obstante no lo hacen, o cuando los jueces también omiten, es decir, no consagran o no actúan conforme a ley, se quedan en silencio, callados, ¿ya? Se quedan en silencio, callados, porque el silencio de una u otra manera favorece la consumación del hecho delictuoso. Entonces,
Eso es lo que se ha llamado, por supuesto, acá en el derecho penal, se le llaman los delitos de los jueces, pero es conocido como el delito de prevaricato. Lo tienen los jueces y los fiscales, aquellos que, por supuesto, actúan en función de la defensa del interés público penal. Y un juez que, por lo demás, su función principal es dictar sentencias conforme a derecho, lo que hace es lo contrario, no conforme a derecho, acción. O si de pronto obvia o anula u omite algún tipo de información por omisión. Pero ya lo podemos ver un poquito más adelante. Ya podemos ver un poco más adelante porque el derecho penal es apasionante. El derecho penal, inclusive muchos abogados cuando empiezan sus estudios de derecho, ¿qué vas a estudiar? Derecho penal. Pero el derecho penal es complejo y muy desgastante, jóvenes, chiquillos y chiquillas. Yo fui fiscal durante casi 8 años de mi vida y es muy desgastante. Muy desgastante, bellísimo, bellísimo. El sentido de justicia se materializa en el derecho penal, claramente. El sentido de justicia y restablecimiento del derecho se materializa en el derecho penal. Bueno, ya esta última frase se consagra también el principio de reserva en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11.2, artículo 15.1, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Palabras más, palabras menos. Cuando estudiamos, no sé si no tuvimos la posibilidad, yo no sé si con el curso la tuvimos, pero si no es así, en materia de derechos humanos, los instrumentos internacionales, en este caso ustedes lo están observando, la DUDH, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, protegen también este principio de legalidad que está contemplada en nuestra Carta Política en el artículo 19, numeral 3. Y es básicamente que ningún delito o pena puede ser impuesto de manera arbitraria. Se impone conforme a lo que la ley describe o nos está describiendo como tal. Miren, hay un autor italiano que se llama César Beccaria, B-E-C-C-A-R-I-A, César Beccaria. Indiscutiblemente italiano. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene su origen en Roma, tiene su origen. Las grandes escuelas italianas son penales. Las escuelas italianas nos fundamentan, por supuesto, el origen del derecho penal. Y César Beccaria decía, solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir únicamente, ¿saben en quién? En el legislador. ¿Y quién es el legislador, chiquillos? El Congreso, el Parlamento, que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. El famoso pacto social que es el que nos llevó a nosotros a formar la Convención Constitucional. ¿Ya? Solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esa autoridad debe residir únicamente en el legislador que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Interesante reflexión que nos trae César Beccaria o Beccaria, como también se dice en italiano, pero yo soy mala para el italiano. César Beccaria. Reitero, solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y en esa autoridad debe residir únicamente en el legislador que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. Ahora bien, vámonos a algunos problemas de Chile. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, lamentable, los estados en dictadura. ¿Por qué, profe? Ustedes se acuerdan cuando veíamos en Introducción al Derecho y yo les decía, los decretos con fuerza de ley son decretos que por lo general fueron dictados bajo estados o gobiernos de facto. Por ende, su legitimidad, su naturalidad, su compatibilidad con el ordenamiento jurídico es compleja, porque no hay ese match, no hay esa compatibilidad.
Entonces, todavía en nuestro sistema, ¿se acuerdan de las antinomias? De los complejos problemas que tenía la existencia de normas a donde nos decían que el agua era un bien de uso público y nacional, pero resulta que el artículo 24 de la Carta Política dice que es un bien de uso particular y que pertenece a la propiedad privada y que está inmersa en el contexto privado. Uno se queda como, ¿what? ¿Qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces, ese problema de esas normas irregulares con fuerza de ley, como son los decretos con fuerza de ley, son los que de una u otra manera nos complejizan la aplicación de este principio de legalidad. Porque yo les hablo a ustedes de que el principio de legalidad debe darse en un sistema, por supuesto, de normas regulares, y no de normas regulares entendiendo regulares mediocres, no, normas estables. La regularidad viene de normas estables. Entonces, si tenemos estas irregularidades que todavía subsisten en nuestro ordenamiento jurídico chileno, ahí tenemos el quid del asunto. Ahí tenemos el problema. Y en el pasado, por supuesto, fue objeto de discusión de estos decretos con fuerza de ley, porque claramente fueron dictados en virtud de una delegación de facultades hecha por el legislativo al Poder Ejecutivo como fuente directa del derecho penal. Y en este caso me voy a explicar mucho mejor. Estos decretos con fuerza de ley fueron dictados precisamente por el Poder Ejecutivo que estaba representado en la Junta de Gobierno Militar. Y esa Junta de Gobierno Militar se constituía como una fuente directa para ese entonces del derecho penal. Entonces, fíjense cómo, de una u otra manera, el principio de legalidad, que va muy relacionado a una situación de normas regulares en democracia, tenemos todavía atisbos de lo que nos ha dejado o de lo que nos ha quedado producto de la dictadura. ¿Ya? Bueno, durante la dictadura, los decretos con fuerza de ley claramente fueron el principal principio de legalidad que tenía Chile, ¿no? En el cual el derecho penal encontraba su nutrición. Pero claramente hoy por hoy no. Hoy por hoy no. ¿Ya? Y que claramente los decretos con fuerza de ley, así también como los decretos ley, ojo, que también tengo que hacer una precisión, los decretos con fuerza de ley dictados bajo gobiernos de facto, ¿ya? Porque los decretos que son dictados hoy por hoy en democracia no debiesen ser contradictorios a ese principio de legalidad o a esa norma que contempla o que alimenta el derecho penal. Lo mismo también sucede con los decretos leyes, y que los decretos leyes sí que eran el ejemplo más claro del poder usurpador que se predicaba, por supuesto, del gobierno de facto, porque los decretos leyes no son predicables o no emanan del poder legislativo como tal. Mientras que los decretos con fuerza de ley, el legislativo le delega funciones al ejecutivo. El tema es que hay algunos que fueron gestados en dictadura y ahí, por supuesto, está la controversia, pero los que han sido gestados en democracia perfectamente alimentan el principio de legalidad del derecho penal. Los decretos ley, bajo ningún motivo, los decretos ley, bajo ningún motivo, ni durante dictadura, ni en democracia, ni absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque no son fuente legítima. El profesor Enrique Curi, abogado, especialista en derecho penal chileno, él decía que se debe partir de que del principio que los decretos leyes carecen de existencia en cuanto a normas y por consiguiente sus mandatos y prohibiciones dejan de surtir efecto, es decir, dejan de ser aplicables. Cuando desaparece la autoridad de facto, el dictador, que les otorgaba la coactividad en que se basaba su imperio. Y yo sé, chiquillos, que esto es complejo. Vamos a volver a lo anterior para que ustedes puedan entender. El principio de legalidad del derecho penal se sustenta en la ley, en lo que está en el código, en lo que está en la Carta Política, en lo que está en ese artículo 19, en lo que está
en el artículo 1 del Código Penal. En eso se sustenta el principio de legalidad. Pero hay ciertos problemas con la irregularidad de las normas y en esto tengo que ser muy precisa. Las antinomias que tiene Chile en su ordenamiento vigente como tal. Y estas normas, con fuerza de ley, son válidas siempre y cuando sean regulares, sean estables y se hayan dictado en términos de democracia y el legislativo haya delegado al Poder Ejecutivo como una fuente directa de derecho penal. En ese momento, todo es válido. Pero cuando estos decretos con fuerza de ley se han dictado en gobiernos dictatoriales o de facto, no pueden ser fuente directa del derecho penal. Y eso lo vemos no solamente replicado con los DFLs o decretos con fuerza de ley, sino también con los decretos ley, que aún más, estos sí que carecen de legitimidad. Porque como bien lo dice Enrique Curi, en el momento en que la autoridad de facto no existe, su coactividad, su impositividad, su imperatividad, su forma de ser ejecutado, ya no es posible realizar, porque ha desaparecido. ¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos un poco a las características del derecho penal y ahí cerramos nuestra sesión por hoy para también dejarlos descansar un poco. La primera que pertenece al derecho público. Ojo, yo coloqué el derecho público interno, pero también pertenece al derecho público internacional. El derecho penal es un derecho de carácter transversal y se puede aplicar cuando yo hablo de crímenes de lesa humanidad, delitos que se han cometido en contra de una población sistemática por su religión, por su sexo, por su condición, por su pensamiento político, filosófico, partidístico. Es un crimen de lesa humanidad. Y por ende se para también del derecho público externo. Por eso es que existe la Corte Penal Internacional. Y es que definitivamente la Corte Penal Internacional, si en algún momento tuvimos la oportunidad, yo no recuerdo si en algún momento yo tuve la posibilidad de dictarles derechos humanos, que obviamente nosotros vemos qué sucede con la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional. Es un tribunal de justicia internacional que tiene por función permanente la de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, es decir, de homicidios comunales, de homicidios a toda una población, ¿ya? Y que son constitutivos de lesa humanidad. Es el organismo penal internacional. Por eso yo les digo que si bien pertenece al derecho público interno, es decir, en este caso tenemos la Corte Suprema de Justicia a través de su sala penal, que se constituye en la cúspide o en la élite del derecho penal, claramente el delito tiene un valor de una ofensa a la sociedad y la pena tiene retribución a los intereses sociales. Profe, explícame. El delito es el acto de haberme subido a un auto en condiciones de alicoramiento sin haber previsto la consecuencia de aquello. Ese solo acto ya está ofendiendo a la sociedad. El acto de matar a alguien. El acto de haberme dejado llevar por la rabia y haber matado a un amigo. ¿Y por qué coloco el caso? Hace un tiempo tuve que llevar una causa. Bueno, ya hace no tanto tiempo, ya hace más de 7 años. Se pusieron, estaban en un asado, por Dios. Y se pusieron o se tomaron sus copetes, sus tragos, y empezó una discusión de tipo político, de tinte político férrea. Entre un amigo y otro. El uno se fue de la residencia, la señora se lo llevó, ya en vista de que la discusión se estaba tornando un poco de tintes diferentes. Pero ¿sabe qué hizo? El otro amigo fue a buscar un revólver de dotación personal. Esta persona pertenecía a las fuerzas militares. Y cuando el amigo retorna para seguir, como se dice, en esa discusión álgida y flagrante y campante, el otro amigo lo recibe con un disparo y lo mata. Entonces, ese disparo es la ofensa a la sociedad.
lo que usted como ser humano no debió hacer y no obstante hizo. Ese hombre no se ha podido recuperar hasta el sol de hoy porque mató a su amigo. Y la pena es la retribución de ese interés social, de esa ofensa social. La pena es para los familiares de esa persona que se mató. La pena es para la niña, en el caso que les coloqué, que necesitan una retribución de los intereses sociales. Su madre no se la dio, bueno, su abuela sí. La sociedad lo exige. ¿Ya? Entonces, siempre en materia de derecho penal tenemos, por supuesto, el delito y la pena. Que nunca se les olvide esas dos estructuras, jóvenes. Y yo espero que en el caminar de vida que ustedes tienen a nivel profesional, nunca se les olvide lo que la profe Ariana les dijo, el delito y la pena. Esos son los dos grandes componentes del derecho penal. El segundo, la intransmisibilidad de la sanción penal. ¿Han escuchado que el derecho penal solamente genera responsabilidades de tipo individual? Sí, sí. Cuando yo les hablaba de los paramilitares, grupo colectivo, pero cada uno individualmente es responsable. También así que yo tuve la posibilidad de tomarle declaración a uno de ellos, porque ese es otro contexto, chiquillos. No lo vamos a hablar el día de hoy, tampoco vamos a complejizar los procesos. Pero hay otra área del derecho penal que se llama la justicia transicional, de transar, de conciliar, de negociar. Y Colombia sí que es experto en ello. Se ha querido salir del conflicto armado interno durante muchos tiempos, pero todavía no ha sido posible. Y eso es derecho penal internacional. Entonces, la sanción penal es individual para cada persona. No, pero es que todos lo hicimos juntos. No, se investiga y se juzga a cada uno. Muy seguramente la pena al final será parecida, será similar. Sí, puede ser. Pero la responsabilidad es individual. Por eso se llama intransmisibilidad de la sanción penal. Solamente recae sobre el actor o copartícipe de la violación o precepto. Precepto es norma, contenido en la norma o en la ley que es de carácter personal. Es una disciplina autónoma, sí. Una de las ventajas que tiene el derecho penal es que si bien se entrelaza o se interrelaciona con otras áreas del derecho, él opera de manera autosuficiente o autónoma. Norma penal, como toda norma jurídica, consta de su precepto, de la norma y del delito y de la sanción. ¿Ya? Cotilo, jurista italiano, dice, este derecho tiene sus sanciones propias, también tiene sus propios preceptos que sin perjuicio de las naturales relaciones entre las distintas ramas del ordenamiento jurídico, se fija con toda independencia. Claro, porque es que el derecho penal sí que se siente el imperio de la ley. ¿Cuándo se siente? Cuando se sanciona la conducta. Y como se sanciona la conducta, el derecho penal es sancionador. Y es que el derecho, cuando se dice sancionador, ya sea desde la acción privada o desde la acción pública, es decir, ya sea desde el estafador de cuello blanco o desde el delincuente de medio calibre, por así decirlo, van a ser sancionados. Profe, pero eso no lo ve uno en las noticias. Bueno, ahí está el cuestionamiento del poder sancionador del derecho penal. Pero el derecho penal es sancionador. Esa es la función de él. Sancionar a aquel que infrinja una conducta que sea considerada reprochable. Es de carácter imperativo. La norma del derecho penal encierra un mandato, ya sea como lo que explicábamos Francine y Gloria, una conducta activa de acción o una conducta de carácter negativa que produzca, por supuesto, la omisión. Ojo que cada caso, y por eso es que la responsabilidad del derecho penal es individual, porque hay acciones en el derecho penal que son cometidas bajo amenaza. Y esa es una forma de atenuante. Me explico. La persona que hurta un dinero porque la hija está secuestrada.
que eso lo vemos mucho en las películas. Hay una forma de coacción, de amenaza que impulsó a cometer ese hecho punible, que por su propia voluntad no lo hubiera hecho. La voluntad, yo le agregaría otra característica fundamental al derecho penal, la voluntad. El libre albedrío que se toma la determinación de este amigo de tomar su dotación personal muy iracundo. En derecho penal hay una atenuante que se llama estado de ira e intenso dolor. Chile no la tiene, ojo, no lo tiene contemplado en su sistema penal. Aún por rabia se han cometido los peores crímenes. Colombia sí la tiene. Estado de ira e intenso dolor. Es un estado de enajenación, de condición, así como cuando se consumen barbitúricos o algún tipo de droga que enajena a la persona, que la nuble, y se actuó y cometió un hecho punible sobre aquello, pues se tendrá que en ese lapso la persona no era consciente de su voluntad. No tenía el poder de autodeterminarse. Eso es muy relativo, ¿no? Hay que evaluarlo, hay que constatarlo. Bueno, la sexta es de carácter aflictivo y preventivo. Yo aquí diría de carácter sancionador y preventivo. Claro, la principal característica es, por supuesto, sancionar el delito con la pena. Pero también hay medidas de seguridad. La medida de seguridad puede ser una detención domiciliaria, puede ser una orden de arraigo, puede ser la prohibición de salida del país, ¿ya? Que de una u otra manera puedan ejercer una suerte de prevención frente a un hecho mucho más grave. Y con esto, chiquillos, voy a cerrar la sesión del día de hoy con las características del derecho penal. Para profundizar, por supuesto, no voy a dejar a medias los elementos del derecho penal, porque esto sí que es fundamental. Recuerden que son dos los elementos, el delito y la pena. Preguntas, dudas, inquietudes que yo pueda absolver, por favor. Ya me voy a colocar el vídeo. Por mi parte quedó todo clarísimo. Ay, qué bella, me encanta. Me encanta, Francine, cuando dices clarísimo, porque verdaderamente esa es la idea, ¿no? De que, no sé si transparente como el agua, pero yo trato de trasladarme un poco el lenguaje. Claro, con los chiquillos de derecho soy mucho más exigente, eso sí, no lo puedo negar. Pero con ustedes trato de trasladarme un poco bien a ejemplos. Yo creo que con los ejemplos ustedes entienden y aprenden más. Y esa es como mi metodología para con ustedes. Pero sí les pido, por favor, hoy les voy a enviar, ahorita más tarde, ustedes saben que yo cumplo lo que prometo, el caso de Ayotzinapa, me le dan una leidita. Y si podemos comentarlo el día jueves, antes de iniciar con los elementos del derecho penal, que vamos a iniciar, por supuesto, con el tema de los delitos, ¿por qué no? Sería una buena retroalimentación para que ustedes también se contextualicen en el escenario penal internacional. Reitero, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que yo les pueda absolver? Bueno, entonces, mis niños, pues nada, desearles un bonito almuerzo, una bonita colación. Voy a suspender la grabación para los efectos de que no quede registrado ningún